Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenido a Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy día vamos a conversar con un senador que representa una zona muy singular y que ha navegado más que todos los senadores y senadoras de la República. Aquí está su ficha de presentación. Senador Kenneth Pugh Olavarría, representante de la región de Valparaíso, independiente en el Comité de Renovación Nacional, vicealmirante de la Armada e ingeniero naval, 64 años. Su gestión parlamentaria ha destacado principalmente por el impulso a las políticas de ciberseguridad, defensa e inteligencia. Actualmente integra la Comisión de Defensa Nacional, Economía y Zonas Extremas. Ya estamos listos para conversar con el senador Kenneth Pugh, representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta y premiado. Usted recibió un galardón hace poquito, ¿no? Veo que están muy bien informados. Sí, lo estoy ocupando. Esta es una condecoración del gobierno de Rumania, es una condecoración de la Legión de Mérito, entregada en el grado de caballero, por todo lo que he trabajado en actividades parlamentarias. Eso se llama la diplomacia parlamentaria en acción y básicamente son estrategias de ciberseguridad. Rumania, puede que no se sepa, pero en Bucarest, su capital, está el Centro Internacional para Perseguir el Cibercrimen, con iniciativas que son bien importantes para nosotros, y se ganaron un concurso europeo para instalar también en Bucarest el Centro de Competencia de Ciberseguridad. Esos dos elementos son los que estamos trabajando en conjunto con Chile, y el presidente, Karl Johannes, tuvo yo le agradezco mucho, él nos visitó, coordinamos la visita de jefe de Estado, plantó un árbol en el jardín botánico y no se quemó. Y también el gobierno de Rumania, a través de estas relaciones, ha decidido aportar con semillas, con plantas para el jardín botánico. Por todas estas cosas, más convenios entre universidades y relaciones directas, el gobierno de Rumania me condecoró el mes pasado. Oye, y este foro de ciberseguridad, ¿qué va a significar? Porque esta es una etapa que creo que se completa a fin de año, ¿no? Bueno, el foro es una instancia permanente, nace después de un trabajo de las mesas del Senado, esta es una iniciativa del Senado, y está al alero de la mesa del Senado para sesionar durante todo el año en sesiones no presenciales. Tienen 5 dimensiones, que usamos un modelo de estrategia de la Universidad de Oxford, del modelo Madurez, y 3 son presenciales. El segundo lunes de abril, el segundo lunes de julio, que fue ahora, el lunes 8 de julio, y el segundo lunes de octubre, que va a ser el lunes 7 de octubre. De tal manera de poder todos los años decir qué se va a hacer a mediados de año, cómo vamos avanzando y finalmente en octubre entregar el producto de la política pública, porque este foro busca coordinar los elementos del mundo público, del privado, del académico, de la sociedad civil organizada, los expertos, para que nuestra política pública la mejoren. Es una iniciativa y es una innovación. El Senado también innova. En materia de ciberseguridad, de 1 a 10, ¿cuál es el nivel en que se encuentra Chile en estos momentos? Bueno, te lo puedo decir de 1 a 5, lo puedes sacar después. Ya, El modelo Madurez mide en escala 1 a 5 y lo mide la OEA. Nos midió el 2016, estamos en nivel 2, lo midió el 2020, estamos en nivel 2,3, 2,4, y nos va a medir este año, hablamos con la gente del BID que financia, esperamos llegar cerca de 3. 3 es un nivel donde ya está establecido un sistema, pero tenemos que llegar a sistemas dinámicos. O sea, si lo comparáramos en personas, las personas nivel 1 aprenden a gatear, aprenden a caminar. Nivel 2 corren. 3 participan en competencias, campeonatos nacionales. Nivel 4 ya estamos hablando de panamericanos. Nivel 5 campeón olímpico. Pero pasar del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5 son saltos muy grandes. No son el solo aprender a caminar. Eso en ciberseguridad es lo que queremos hacer, medir, y para eso usamos este instrumento, y mejorar nuestra política pública para ver qué vamos subiendo. Ahora, uno pensaría, por ejemplo, que los sectores más sensibles están en el mundo financiero. ¿Es tan así o no? Hoy dependemos nuestra vida diaria de las redes, de los sistemas, de los datos. Obviamente hay una parte que es transaccional y es la gente que maneja sus recursos o sus cuentas, pero yo te lo llevo una mi pyme, a esa mujer que tiene su carrito de compra Instagram. Y si a ella le bloquean el carrito compra Instagram, perdió toda su fuente laboral. O sea, la dependencia de las tecnologías no es solo de los grandes, es de los pequeños. Tu reputación, la reputación de nosotros, que es lo que más vale,
te la pueden destruir con fake news, con deepfake y otras cosas. Estamos expuestos completamente, no entendemos todavía el riesgo porque vivimos en un mundo físico que tiene una componente digital que ocupa el mismo espacio del mundo físico, pero que no lo vemos. Por eso es que tenemos que regular y tenemos que sacar no solo buenas leyes, sino que una cultura distinta, la nueva cultura digital. Ciberseguridad, ¿la amenaza es interna o es externa o las dos cosas juntas? Todas las anteriores. Existe el insider, que es la persona desafectada que internamente hace cosas malas. Y por eso los procesos de selección son tan importantes y también de la gente que entienda que ellos son la primera y la última línea de defensa. Todos son parte de la ciberseguridad. Y obviamente el que se introduce de manera maliciosa para generar un daño es una persona que hay que sacar. Ojalá que no entre, pero si está dentro hay que sacarla. Y después tenemos todos los actores externos, que hay actores estatales, hay estados con presupuestos de estados que están actuando. Hay bandas criminales de crimen organizado con los mejores recursos del mundo y ellos tienen todos los PhD, las máquinas para atacarte. Y después está también el joven, hombre o mujer, que ha aprendido a temprana, a los 16 años, ya tenemos casos que son maestros de poder engañar y poder entrar dentro de sistemas a robar. La motivación siempre es dinero. ¿Y por qué? Porque eso permite financiar actividades que son clandestinas para los estados, que son de crimen organizado para ellos, o las actividades que las personas quieren hacer. O sea, todo esto que era antes noble, bonito, estos hackers que se preocupaban de la humanidad, hoy en día sabemos que están detrás del dinero, no les interesa nada y por eso ocurre algo que no ocurre en el mundo físico. En el mundo físico no se bombardean hospitales y cuando ocurre todo el mundo reclama. En el mundo digital te secuestran hospitales, te secuestran clínicas y esa gente se puede morir y nadie hace nada. Entonces tenemos una distorsión entre lo que ocurre en el mundo físico y lo que ocurre en el mundo virtual. Ahora, esta preocupación que se manifiesta aquí en Chile con estas reuniones que usted ha escrito también, uno dice, bueno, y a nivel internacional, ¿cómo se articula esto? Porque yo sé que la Unión Europea, sí, por ejemplo, hace muchos años que viene trabajando estas temáticas y también en Estados Unidos. ¿Hay algún grado de coordinación, de vínculo que se establezca con esas legislaciones al mismo tiempo y con las operaciones en función de impedir este tipo de ataques que son muy graves? Bueno, lo primero es coordinación a través de política pública. Chile tiene el acuerdo avanzado, y cuando digo avanzado no es solo económico, es político y es de colaboración con la Unión Europea. Cumplimos 20 años. Vamos a aprobar ahora en la Cámara de Diputados, primero en el Senado, los próximos meses, el acuerdo que amplía todo esto y nos da una oportunidad de alineamiento con Europa gigantesco. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros somos seguidores de política pública. Eso se conoce como el efecto Bruselas. Bruselas, la capital europea, es capaz de influir en el mundo. Tú sabes que, bueno, Estados Unidos inventa, China sigue, copia, pero Europa regula. Nuestra política pública, y lo voy a dar con dos ejemplos con este mundo digital, están totalmente alineados. Lo primero, la protección de datos personales. Reglamento europeo, lo vamos a incorporar, se va a convertir en ley muy pronto, tenemos una mixta para las últimas 4 cosas. Y lo segundo, la ciberseguridad. La norma NIS 2 europea, recién aprobada, ya es ley nuestra. Vamos a tener una ley de ciberseguridad, ley marco, antes que muchos países europeos. Entonces, Chile y Europa tienen esa capacidad para entenderse. Yo soy miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta. Somos 15, 5 senadores y senadoras, 10 diputados y diputados, y ellos 15 parlamentarios europeos recientemente elegidos. Sesionamos de acuerdo al acuerdo que tenemos, este tratado entre los dos veces al año, a principio de año y a final de año, y vamos revisando política pública y también cómo va avanzando nuestro acuerdo, si avanzamos en temas políticos, si avanzamos en temas económicos y si avanzamos en temas de cooperación. Ahora los países poderosos siempre tratan de influir en los países que tienen menos poder en estas materias. Por ejemplo, en el caso de los pasaportes que iban a ser hechos por una empresa de la República Popular China y finalmente lo que supimos todos es que Estados Unidos presionó para que eso no ocurriera, incluso con advertencia con respecto a las visas y todo eso. ¿Es un problema eso? Bueno, este es un tremendo problema geopolítico, o sea, este no es un problema solo de la seguridad del pasaporte. Fíjate que tú pusiste el caso de China, pero resulta que más del 90% de los datos del mundo residen en servidores en Estados Unidos. O sea, se cae la nube, se cae Estados Unidos, perdemos todo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo entonces? Un nuevo término, soberanía digital. Soberanía digital es, los datos sí, pero se quedan en Chile. El disco duro, si se cae, se pierde, tengo otro.
No puedo depender de cosas tan sensibles en nubes que no sabemos dónde están. Esto es para que la industria privada, que ya está instalada con data center verde, si es necesario se declaran infraestructura crítica, tengan los niveles de protección, y también la nube del Estado, especialmente en bases militares, que son los secure facilities, que pueden tener sistemas de respaldo de todo lo que el país tiene. Eso nos da libertad, nos da autonomía. Esa soberanía digital, esa independencia digital es lo que buscamos ahora con las nuevas leyes. Echa de menos navegar porque usted acá en el Senado pasa sentado en Bueno, comisión, en la sala, ¿no? mira, yo me río un poco con esto. Yo en realidad 40 años navegando, el mar, el océano es infinito y uno se siente insignificante, lo mismo que en el espacio. Pero hoy navego en el ciberespacio. En el ciberespacio no se vuela, se navega. Mira, Pero navego para hacer mejor política pública. O sea, lo que no pude hacer físicamente, porque ya no estoy a bordo de los buques, sí lo hago en políticas públicas usando el ciberespacio, usando la inteligencia artificial para poder crear todo esto nuevo. Y ahí también somos insignificantes cuando tú ves toda esta cantidad de data, información, de elementos. De esos hay que sacar algo bueno y eso es política pública. ¿y tuvo en cada puerto un amor cuando fue No, marino? eso es mentira. Yo quiero, a ver, esto se lo dije a la que iba a ser mi suegra, porque a ella la educaron las monjas españolas y ella siempre le decía a mis futuras señoras, mira, nunca te cases con un marino porque esos tienen un amor en cada puerto. Le tuve que decir, suegra, eso es falso. ¿Cómo que uno? Varios. No, esto es parte de la forma en que se va generando una cultura. Fíjate que el tema de los marinos fueron los primeros en tatuarse, los primeros en usar aros. ¿Y por qué? Porque si cruzaban los tres cabos, podía usar un aro. ¿Y eso qué significaba? Si alguna vez lo encontraban a él muerto, le iban a dar una sepultura. ¿Por qué? Porque había cruzado tres mares. Ese es el origen realmente de los tatuajes y los aros. No es algo que sea... Popeye el marino está... Bueno, tiene el caso Popeye el marino, pero por eso te digo, la vida de mar tiene cosas increíbles y que uno cuando las entiende, bueno, se da cuenta por qué eso ocurrió en su momento. Chile fue descubierto por mar y es Hernando Magallanes en 1520. Recién en 1536 llega Diego Almagro, pero no a descubrirnos. Si él venía con un decreto, mire usted, latitud 14 hasta tal, eso es su pedazo. Vaya y tome posesión, o sea, conquiste. Esa es la conquista, no el descubrimiento. Pues sabe que tenemos una pregunta para usted de un, no sé si es colega varón o colega mujer, Veamos. de la Cámara Alta, que quiere hacerle una pregunta. Veamos la pantalla, Muy director. bien. ¿Estamos listos? Kenneth Pugh. Juntos somos Arturo Prat, lo que acostumbra a señalar, el abogado y el marino. Nuestra región, como tú bien sabes, da el ancho a Chile. Desde los Andes hasta la zona económica exclusiva que se extiende justamente desde Rapa Nui. Quiero plantearte cómo ha sido este ejercicio de involucramiento en la política. Hemos sido una tremenda dupla y me gustaría saber cómo son las expectativas para lo que viene. ¿Vas a la reelección? ¿Qué pregunta? Bueno, pero mira, yo estoy en política ahora. Y le digo a Pancho, bueno, esperemos, pues hay que esperar a inscribirse. Una de las cosas que yo he aprendido en política... ¿Le toca a usted cuándo? Nosotros tenemos una sola reelección, Francisco Chacón no puede ir, que es el próximo año. A las elecciones del próximo año hay que estar inscrito en abril. Bueno, ese día y esa noche vamos a saber si estoy inscrito o no. ¿Por qué? Porque en política un día pasan muchas cosas, en un mes, quiere decir 3 meses, o sea, hoy es algo que está en el infinito. La reelección no depende de lo que uno quiera o no. Y yo siempre he dicho, usando a Churchill, uno está trabajando para la próxima generación, no para la reelección, sino tendría que estar haciendo cosas que no me permitirían hacer lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos que jugar entre las dos. Pero respondiendo a la pregunta de Francisco Chaguán, yo me siento muy interpretado con la región de Valparaíso, que tienen 2 elementos distintivos. Somos los que le damos el ancho a Chile, de Rapa Nui y Pascua hasta los Andes, la misma distancia que hay de San Francisco a Nueva York o de Madrid a Moscú, o sea, una Europa completa. Pero tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados de parques marinos. Chile tiene 788.000 kilómetros cuadrados, o sea, es pequeñito. Y solo en la región de Valparaíso, en tierra de fondos marinos, de parques marinos, hay más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Por eso queremos postular a Valparaíso, a la comuna, a que sea la sede de un organismo internacional de Naciones Unidas que se va a preocupar de cuidar la biodiversidad del mar.
Y esa es una tarea país gigantesca, o sea, traernos el controlador de toda la biodiversidad de alta mar aquí a Valparaíso, que es capital oceánica, es una marca registrada en el mundo por todo lo que había cuando no había Canal de Panamá, pero también es la región que tiene la mayor cantidad de parques marinos del mundo. Me gustaría saber Ay, qué otra pero comuna está en esa usted condición. como senador de la región, ¿ha escuchado más de alguna vez que Valparaíso está venido a menos, que el puerto no tiene más capacidad de crecer, que San Antonio sí? ¿Ha escuchado todo eso, no? Bueno, no lo escucho, lo veo. Si es cosa que la gente mira alrededor del edificio y va a ver lleno de vendedores ambulantes, todo destruido. Sacaron una escultura espectacular que se vandalizó. Pero todo eso que ha pasado malo se puede perfectamente salir. Lo que hay que tener es voluntad y visión. Visión, no alucinación. O sea, ¿qué queremos traer? Por ejemplo, una sede de un organismo de Naciones Unidas y después voluntad. Voluntad política, económica, voluntad de los privados que vengan, voluntad de la gente que vuelva a su ciudad de origen. Si todos se fueron, si aquí no es que esté abandonado porque sí, la gente se fue, llegaron otros que ocuparon espacio y en estos momentos tenemos la situación porque nosotros lo hemos fomentado. Yo pongo el ejemplo siempre de Cartagena de India, lo declararon ellos antes que Valparaíso es del 2003, ellos son de 1983, tuvieron 20 años destruidos, tomados por el narcotráfico, mataban al alcalde, monstruoso. Bueno, 20 años después, nueve familias decidieron ya, hagamos algo. No fue un plan de Estado ni de gobierno. Se compró uno el monasterio, lo convirtió en un hotel, el otro hizo una panadería, el otro un restaurante, y sacaron a Cartagena de Indias de ese desastre a lo que es hoy. Entonces, no nos quedemos nosotros solos, no es que esto está destruido. Se puede hacer, claro, voluntad, pero esa voluntad tiene que ir con apoyo político, con recursos y visión, que es lo que queremos construir. Queremos construir la capital oceánica del mundo con esto. O sea, tenemos el Océano Pacífico al frente, 1.000.000 de kilómetros cuadrados de parques marinos, una distancia insular desde Rapanui y La Pascua a Valparaíso, que es lo mismo que Europa completa. De eso estamos hablando, visión. Bien, hacemos una pausa, senador Kenneth Pugh, aquí en Profundidad de Campos, el canal del Senado, porque hay mucho más para conversar y también para comparar. A ver, ¿acaso resiste una comparación que le vamos a hacer comenzando el segundo bloque a este senador y marino por antonomasia? Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Estamos conversando con el senador Kenneth Pugh de la región de Valparaíso. ¿Militante político de cuándo, senador? Bueno, a ver, yo estoy en política desde que me retiré de la Armada, pero en política pública, no en política partidista. Me tocó echar a andar un think tank. Pues está en la bancada de RN. Sí, tengo un cupo, pero yo no milito, curiosamente. Eso es algo que muy poca gente sabe, porque decidí tener autonomía política. ¿Y esto qué es lo que es? El voto, yo tengo que representar a las personas que me eligieron y no puede estar condicionado por el comité, que es en el cual estoy, bajo ningún motivo. Y así lo hice presente en votaciones muy complejas y que me permitieron a mí tener esa autonomía. Pero ¿por qué digo que estoy en política desde antes? Porque la política pública se parte haciendo en regiones. La Fundación Piensa lo que buscaba era la forma para poder desarrollar ecosistemas y retener talentos. La verdadera pobreza de una región es cuando sus talentos se van fuera de la región. Y en base a esa aproximación a políticas públicas conocí un poco más cuando se reforma la ley electoral y veo la alternativa de buscar una fórmula para acceder al Senado. Tuve yo el apoyo de mi mujer, me dijo, mira, no quiero que te metas en nada en política, pero si ya fuera para senador ahí sí, pensando que era imposible. Pero fue posible, lo imposible no existe, eso decía Cochrane. Y la fórmula que encontré fue el crear una lista que doblara a la otra lista de la misma coalición. Vale decir, la lista en donde estaba Renovación Nacional con los independientes era capaz de doblar a la lista de la UDI. Y me dediqué a eso, a que fuéramos capaces de doblar y lo logramos. Los votos de Francisco Chaguán, sumados a los votos que logré levantar, nos permitieron a los dos juntos que yo fuera. Era insuficiente solo con los votos de él, no alcanzaba, él no doblaba, pero la sumatoria nos permitió doblar. Usted fue navegante, otras embarcaciones estuvo en la Esmeralda, y en julio es el aniversario de la Revolución Francesa. Sí. Y el buque insignia de Francia es el Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Juana de Arco. ¿Usted lo ha conocido, el Jeanne d'Arc, en comparación con la Esmeralda? ¿Qué tiene más, menos? Cuéntenos algo de las intimidades.
Bueno, Francia tiene una marina con unas capacidades extraordinarias, tiene construcción naval propia, lo cual le hace muy bien a los países. Ojalá Chile tengamos construcción naval propia. Pero Jeanne d'Arc es un buque no del tipo de la Esmeralda, que es un buque de instrucción, un velero. Este es un buque de verdad que tiene capacidad. Yo he operado en la mar con el Jeanne d'Arc, he trabajado con los franceses y lo más divertido es que los franceses y los chilenos tenemos que hablar en inglés. Eso se sabe poco, pero bueno, por un lado un chileno hablando inglés, por otro lado el francés hablando inglés y usando procedimientos aliados, que son los de la OTAN. En eso somos similares, tenemos la misma capacidad para poder intercambiar datos encriptados, poder traspasar panoramas y poder hacer operaciones. Entonces las marinas, da lo mismo de donde sean, el idioma que hablen, si son bajo el estándar OTAN, que es el estándar que tienen nuestras Fuerzas Armadas, son muy fáciles de operar. Bueno, en los días pasados, en semana, se entregó a la Armada el almirante Biel, que es un buque construido en Chile con operaciones logísticas de búsqueda, desarrollo e investigación científica en la zona austral, la Antártica chilena, ¿no? Es un rompehielo. Esta situación marca, al parecer, un antes y un después en la exploración del sur austral, de la Antártica, donde también Chile tiene una reclamación que es muy importante y que está sobrepuesta con Argentina, y por otra parte Argentina hizo un convenio con Estados Unidos para ciertas exploraciones. Todo eso, ¿cómo se puede leer, digamos, por el ciudadano común y corriente? Bueno, Chile tiene territorio antártico chileno y tenemos 1.250.000 kilómetros cuadrados, 1.250.000, que es mucho más grande que el Chile continental. O sea, cuando estamos hablando el doble casi. el Chile oceánico, el Chile continental, el Chile antártico, somos tricontinentales. Entonces, esa visión es la primera que tenemos que tener. Chile no limita en áreas con fronteras que teníamos indefinidas. Y tenemos un territorio antártico que ha tenido presencia desde 1820. Curiosamente, la primera vez que llega un buque chileno fue el Dragón de Valparaíso, el antiguo The Dragon of Liverpool, comprado a los británicos que vinieron a apoyar la expedición libertadora. Ese cambió bandera, se le dio patente y se fue a cazar focas al sur. O sea, la bandera chilena está desde el mismo momento en que se descubre y se parte empleando o explotando la Antártica, el primer antecedente. Después, cuando Shackleton queda abandonado en los hielos, va a recurrir al mundo, nadie lo quiso rescatar, piloto Pardo en la Yelcho fue en pleno invierno y lo rescató. Yo he tratado de ir con la Comisión de Defensa en pleno invierno, el mismo día de piloto Pardo en avión, y no pudimos aterrizar por las condiciones meteorológicas. O sea, la Antártica es un lugar complejo para navegar, incluso para operar con tecnologías actuales. Y la Marina partió con la base soberanía, porque lo que hace Chile es soberanía sobre territorio antártico chileno, con una base que después se llamó Arturo Prat. Y ahí se fueron instalando la base del Ejército, la base de la Fuerza Aérea, que apoyan al INACH, que es un instituto del Ministerio de Relaciones Exteriores. La investigación científica en la Antártica la conduce a la Cancillería porque es un tema geopolítico. Argentina, obviamente, que quiere siempre algo más, estábamos con este tema, el control del Estrecho Magallanes, una cosa que está resuelta hace muchísimo tiempo atrás, también tiene reclamaciones al sur del punto F, en toda la plataforma continental extendida, y tiene su reclamación antártica que está sobrepuesta con el Reino Unido, que también está en ese sector. Ellos han ido a buscar apoyos en otros países, nosotros no necesitamos apoyo. Chile puede perfectamente con sus recursos instalar todas sus capacidades. Y la primera, demostrar que es capaz de construir lo que es lo más difícil, un rompehielo. Rompehielo que tiene así un espesor para quebrar 1 metro de hielo con 20 centímetros de nieve. Eso permite a este buque, clase Polar 5, llegar hasta muy adentro en invierno. Entonces no nos limitamos solamente a ir en el verano, como van unos pocos y algunos cruceros turismo. Chile puede hacer investigación y soberanía en ese territorio en invierno, en lugares donde no se podía llegar. El buque está adaptado para científicos, 30 científicos con laboratorios donde pueden analizar dentro del buque todo, no hay que mandar muestras a otros lados, con sistemas especiales para bajar instrumentos desde el centro del casco, con naves que van a apoyar y van a poder estar donde se requiera. El salto tecnológico es gigantesco. No solo es la construcción más grande, estamos hablando de 10.000 toneladas de fierro construidas para que lo operen un grupo pequeño de personas. Yo puedo esto también contarlo porque es parte de lo que uno puede señalar. Este es un proyecto que nace de la Marina en apoyo al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque fue construido por chilenos
y chilena, por gente que viene de institutos técnicos, de personas que se prepararon para aprender a soldar, para poder trabajar. Y eso fue destacado en el proceso de entrega del buque. O sea, de los 200 y tantos millones de dólares que se ocuparon, más de ciento y tantos millones de dólares quedaron en Chile y en la región en sueldos, en elementos y en trabajo para personas. Ya, ¿y hasta qué punto la impronta, digamos, geopolítica de Argentina, incluso con el presidente Milei ahora en el poder, le hace ruido a Chile en algún momento determinado? En esta búsqueda siempre del entendimiento, que si yo tenemos 5.000 kilómetros de frontera y eso no lo vamos a poder eliminar nunca, siempre vamos a tener esa frontera. Bueno, Pero a ver, Argentina ha tenido históricamente una actitud que seguramente usted la sabe leer mejor que nadie. por supuesto, pero más importante es qué es capaz de hacer Chile. Chile está en otro nivel de madurez, de desarrollo, de consolidación que Argentina. Y si recordamos la historia, a mediados del siglo XIX, Chile tenía más población que Argentina. Esto es dato real, se puede verificar. Argentina crece a principios del siglo XX con una gran inmigración y se produce esta diferencia en cantidad de personas. Tienen 44 millones, nosotros 20 millones. Bueno, pero si tú vas al siglo XIX vas a encontrar que era al revés. O sea, los procesos de evolución hay que mirarlos y siempre hay que ver los temas de migración. Esos ayudan, porque si no, tú no creces. Lo segundo, nosotros tenemos siempre la visión de fabricar y de tener todo lo que necesitamos. Tú puedes, por ejemplo, decidir, quiero tener presencia y presencia científica. Bueno, vamos al astillero, lo construimos y lo hacemos. Los otros no. Entonces, tenemos una consistencia en el tiempo que es permanente y nos conocemos. Sí, mira, hay cosas en donde siempre nos vamos a pelear con los argentinos. Por ejemplo, en el fútbol. Si no, pero sí, de eso se trata. Sí. Entonces tenemos culturas distintas, pero, lo ha señalado muy bien, compartimos una frontera, estamos unidos por una cordillera de los Andes, tenemos vínculos muy importantes y lo bueno es que hemos sido capaces de resolver, incluso hasta con ayuda del Papa en un minuto, nuestras diferencias, porque no hemos tenido guerra. Entonces, lo más Los paneles valioso, solares hicieron su ruido también. sí, pero se resolvieron como correspondía, el presidente hizo lo que correspondía y Argentina actuó de la forma que tenía que ocurrir. El tema es que no contaminemos con situaciones particulares una relación que tiene que ser virtuosa. Y aquí siempre invitando a los amigos argentinos a entender eso. Nosotros tenemos que ocuparnos de temas más graves. Tenemos problemas entre nuestras fronteras de crimen organizado gigantesco que se está moviendo, que nos puede destruir todas las democracias. Ya. Tenemos que enfrentar estas amenazas globales que veíamos ahora con una posición común. Fíjate que los dos presidentes de Chile y Argentina estaban apoyando a Ucrania para evitar lo que está pasando en Ucrania, con Rusia adentro. O sea, tú dices, mira, en las grandes cosas estamos unidos y en otras vamos a estar desunidos. Evitemos que esos problemas nos generen fricción innecesaria. Ya, ahora, toda esta situación que hoy día estamos viviendo está mediada por lo que comenzamos conversando un poco de la inteligencia artificial y todo eso. ¿Existen fórmulas que permitan, digamos, seguir creciendo en ese sentido, seguir masificando, digamos, la utilización positiva de la inteligencia artificial en Chile? La inteligencia artificial equivale a lo que en su momento fue la invención de la escritura, con la imprenta. Al principio se podía escribir a mano y para poder reproducir libros había que hacerlos a mano. ¿Eso qué pasaba? Que el conocimiento que se podía transmitir mediante la escritura solo era a pocas personas. Pero cuando Gutenberg inventa la imprenta, eso se masificó. Entonces tuvimos un salto de conocimiento gigantesco. O sea, yo quiero llevar 500 años atrás, cuando tenías a los monjes escribiendo y sale la imprenta. Después viene un tema, pues yo digo 3 etapas en la historia de la humanidad, donde la fuerza humana que se tenía que ocupar para trabajar fue reemplazada por la fuerza que se generó con el vapor. Y ahí parten lo que se conoce como la famosa Revolución industrial. revolución industrial. Pero es más que industrial, o sea, esto significaba que habían cambios de hacer las cosas, se cambiaba la forma de hacer. Y finalmente, para resolver los problemas más complejos de la humanidad, el dar términos a guerras mundiales, se ocupó la bomba atómica. Bueno, la inteligencia artificial es más relevante que cada uno de esos 3 hechos. O sea, es más relevante que la invención de la imprenta, que la invención del vapor y que la invención de la bomba atómica. Entonces, viendo esa dimensión, uno tiene que entender que esto tiene mucho potencial o puede ser un riesgo gigantesco que nos puede destruir. Y eso se trata la vida. O sea, la vida son oportunidades, pero también hay riesgos. Los riesgos
identifiquémoslos, los mitigamos y las oportunidades usémoslas completas. La mayor brecha va a ser de la gente que no entre dentro de esto, o sea, que no tenga capacidad de usar inteligencia artificial. Pero como tú muy bien señalas, esto tiene que ser un uso ético y responsable, usarla para bien. Y cuando uno hace aprendizaje de la máquina, el machine learning for good, para bien. O sea, usemos la tecnología bien. Las tecnologías son neutras. ¿Servirá para resolver la inequidad social que existe hoy día en el mundo y particularmente en Chile, donde hay bolsones de pobreza todavía? Pero por supuesto, fíjate que lo más injusto que hay es dar a alguien algo que no merece. Y cuando tú tienes política pública, como tuvimos, por ejemplo, para la pandemia, que llegaban con la caja de alimentos a todo el barrio, y hay una persona que dice, yo no lo quiero, lléveselo a alguien que lo necesite, no, es que tengo que entregarlo. O sea, nosotros tomamos decisiones al bulto, no tomamos decisiones basadas en datos precisos y comprobables, con certeza jurídica. ¿Te va a ayudar? Por supuesto que va a ayudar. Va a ayudar a corregir distorsiones que hoy las generamos, incluso con la burocracia que tenemos. Pero te puede destruir. Y eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, si usas la inteligencia artificial generativa para hacer deepfakes y te pones a hacer videos por redes, tú le puedes cambiar el patrón de pensamiento y decisión a una persona y te puede destruir la democracia. Senador, lo quiero invitar a jugar un poco acá con algunos conceptos Bien. o nombres y una reacción suya también con algún concepto o con una idea o con un nombre, una sola. Un portaaviones para Chile, Rapa Nui Le Pascua. José García Ruminó, Un gran presidente del Senado. la Cancillería, Un gran desafío para poder adaptarse a un mundo que cambia más rápido de lo que son ellos capaces de entender. innovación en defensa, Esa es la propuesta para el segundo semestre, generar conocimiento en chilenos. fondo plurianual para la defensa, Es una forma de estabilizar y de una oportunidad para que la industria nacional pueda producir lo que hoy las capacidades estratégicas requieren. COSENA permanente, COSENA diferente. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad nacional con los 3 poderes del Estado involucrados y el resto apoyando las decisiones de los poderes del Estado. la ley de datos, Urgente, está en comisión mixta, esperamos que se resuelva en el próximo mes. Sebastián Piñera. Un gran presidente, 2 veces electo, que es un legado tremendo. Ya, desarrollo portuario, Un tema pendiente, país. El país no ha sido capaz de entender que el recurso más importante son desarrollar los puertos, que son lugares protegidos, profundos y estratégicos. un deseo para Chile en este año que nos queda a la mitad. Me habría gustado ganar un campeonato, pero así como vamos. La Copa América, ¿Por qué no? Fíjate, no hicimos ni un gol en todos los sí, partidos. pero uno siempre pide unidad para el país, pero la unidad algunas veces se concreta con algo concreto en donde uno sea capaz de ver qué ganó. El tema para este año, ganémosle a la delincuencia, al crimen organizado. Tiene a partir de ahora 60 segundos para empezar una idea, un pensamiento, una crítica, lo que usted quiera. Ahora ya. Chile tiene una oportunidad extraordinaria una vez que se firme y se ponga en vigencia el acuerdo con la Unión Europea. Solamente por poner datos, de 5.000 toneladas de pollo vamos a pasar a 15.000. Pero no solo eso, podemos tener todo un mercado para nuestras pymes. Necesitamos reactivar el país, pero necesitamos hacerlo de forma moderna. La digitalización de la pyme y la protección de ella con ciberseguridad son esenciales. El mundo de las tecnologías trae oportunidades, pero hay que usarlas bien. Y la única forma de lograrlo es que todas las personas tengan acceso. Lo más importante este año fue Internet como servicio público. Va a permitirle a todas las personas acceder. Y esas oportunidades para todos por igual. ¿Qué tenemos que combatir? El crimen organizado. Los próximos 6 meses son fundamentales para sacar ley de inteligencia, ley de resguardo de frontera, ley de protección de infraestructura crítica, ley del Ministerio de Seguridad, ley que va a crear todas las fiscalías supraterritoriales. Es un sistema de sistemas que queremos dejar funcionando para hacer de Chile un país más seguro. Senador Kenneth Pugh, se nos pasó volando el tiempo, así que muchas gracias por su gentileza. No, muchas gracias a usted, un extraordinario programa con un tremendo equipo. Gracias. Y a usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado, Profundidad de Campos, le decimos será hasta la vista.